Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Francisco Garamona, fundador y director de Editorial Mansalva, además es poeta y músico. Francisco, muchas gracias por estar con ¿Qué tal, nosotros. Enrique? Gracias por invitarme. ¿Qué sos multifacético? ¿Cómo te definís ante todos estos títulos que te acabo de nombrar? Y ante todo como una cosa indefinida, ¿no? Porque la poesía, la música, la edición, es todo parte de un todo que tiene como sus ángulos y uno de vez en cuando es como una bola que gira, que se direcciona hacia un punto y bueno, es ese punto uno va. Pero digamos, empezaste desde lo literario. Empecé como músico, ¿Ah, sí? empecé estudiando guitarra cuando era niño y después empecé a hacer canciones y después vino la poesía y después vino ¿Pero en qué edades? Pará, porque empezaste a hacer clase de guitarra ¿a qué edad? a los 9. A los 9. Sí. Tenía un profesor que me enseñaba folclore y canciones de folclore y bueno, a mí me gustaba mucho cantar y tocar la guitarra. En mi casa siempre hubo instrumentos y bueno, empecé tocando la guitarra y después aprendí otros instrumentos, trompeta, batería, piano. ¿Eras lector a la Sí, par? sí, siempre fui un lector como muy fanático y bueno, empecé a escribir poesía y después empecé a publicar libros de poesía, empecé a también, iba como paralelo, ¿no? Como por un lado la poesía, por otro lado la música. Pero en esta cosa, digamos que multifacética, usando la palabra que dije al principio, ¿te sentís que es como algo que te caracteriza en cierta forma, el hecho de hacer muchas cosas y que esta especie de bola Y que te sí, va puede llevando? ser. La palabra multifacética me parece como una palabra media rebuscada y que siento como un rechazo, ¿no? Como que son dinámicas, disciplinas que uno lleva a cabo y como que todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con nada a la vez, ¿no? No entiendo mucho lo que estás tratando de decir. No, que yo quiero decir que la palabra multifacético no me gusta mucho. ¿Qué palabra? Porque son diferentes cosas que haces, son muy distintas. Sí, pero en el fondo todo tiene que ver con todo, como que la poesía, la música es poesía, la poesía es música, la pintura es poesía, las formas son música, como que es como un flujo que va atravesando distintas disciplinas y que las va llevando consigo, ¿no? Bueno, Es veremos una si, cosa si formal, queda igual lo claro del... con el pasar de la entrevista. Mansalva, hablemos de Mansalva. ¿Cómo surge el hecho de tener la intención de crear una editorial? ¿Vos eras librero anterior o al paralelo? Sí, era librero anteriormente de eso. Yo empecé haciendo librero tipo a los 15, 16 años con un librero anticuario que me enseñó mucho, que bueno, el mundo de la librería anticuario es un mundo como muy distinto al mundo de la librería en sí, porque tiene sus propias leyes, sus propias formas, sus propios hitos, ¿no? La librería anticuario, para la gente que no conoce el término, son libros antiguos, no necesariamente muy antiguos, libros recientes también, pero libros usados, agotados, y bueno, empecé a trabajar con ese tipo de material, que es lo que me apasiona también, y conjuntamente con eso yo ya venía también trabajando en otras editoriales, colaborando con pequeñas editoriales de poesía de los años 90 y 2000, tipo Ediciones del Diego, donde yo publiqué mi primer libro, con Eloísa Cartonera y con algunos otros proyectos independientes de la época, y yo veía que había como un flujo de textos que no tenían, que no conseguían tener la relevancia que necesitaban para que fueran conocidos, un montón de obras que estaban circulando en fotocopias, y bueno, yo pensaba que había que hacer algo con todo ese material, que había que editarlo de una manera un poco más formal, si bien los libros de Mansalva no son formales para nada, pero un poco más formal en cuanto a su cosa objetual, ¿no? Un libro con tapas, encuadernado, con código de barras, para que toda esa literatura como un poco así casi marginal para la época, empezar a tener otra circulación y llegar a otra cantidad de gente, porque si bien eran libros muy potentes y muy valiosos, circulaban en ámbitos muy reducidos, ¿no? Y bueno, fue un poco el proyecto de Mansalva, publicar estas obras que nosotros considerábamos como muy importantes y también ponerlas al acceso de la gente y además también editar y publicar libros de autores que nosotros considerábamos como parte de nuestro aprendizaje como lectores, ¿no? Como obras como César Aira, Lorenzo García Vega, Fouil, que a la par que autores nuevos, que tal vez era el primer libro que sacaban, sacarlos a todos juntos y potenciarlos como una especie de Big Bang, así que llegara a las librerías, que como que despegara una nueva corriente, ¿no? ¿Cómo es esto de embarcarte en la fundación y dirección de una editorial que es en sí, o por lo menos la percepción es,
que es algo que digamos que no es fácil que dé rédito económico. No, rédito económico no da, pero se genera un pequeño flujo de dinero que hace que la editorial se pueda solventar, ¿no? Como que es un proyecto artístico, no es un proyecto comercial, porque para hacer un proyecto comercial uno se dedicaría a publicar otras cosas, ¿no? ¿Cómo es tu manera de elegir este libro sí me gusta para publicar este otro no? Puramente caprichosa, ¿no? Como si el libro me gusta, si no me gusta, no me gusta, no hay más que eso. Pero existe una cosa de decir, esta persona me parece que es interesante porque está aportando algo nuevo, distinto, o leí este texto y la verdad que no sé ni siquiera de quién es, pero me gusta. Mira, hay un tema también, cuando es muy difícil también para una editorial como la nuestra poder publicar a un autor completamente inédito. Yo no digo que haya publicado en otra editorial así de gran difusión, sino que nosotros también hay como una especie de crecimiento natural que vos tenés que ver que el autor también se preocupó un poco porque su material se conozca. Hay casos excepcionales de genios desconocidos, ocultos, que bueno, todo editor siempre sueña con encontrar al gran genio oculto y desconocido y publicar su primer libro. Pero después, como bueno, la genialidad es más bien una excepción, si uno ve también que el autor se movió, por lo menos publicó su libro en fotocopias, hizo un blog, trató de difundir lo suyo, porque también una editorial como la nuestra se enfrenta con un obstáculo bien claro, que es que nosotros tampoco podemos hacer gran difusión de una obra. Si el autor no hizo difusión previa de su libro, imagínate, nosotros hacemos tiradas de 1000, 1500, 2000 ejemplares. No podemos tampoco sacar 2000 ejemplares de alguien que jamás se movió. Como que por lo menos esperamos que el autor haya difundido lo suyo, aún en fotocopias, en blogs, en lecturas. En este sentido me interesa, ¿cómo ves toda la dinámica de hoy de escritura en blogs? Muy buena, me parece que los blogs son un muy buen vehículo para que la gente difunda su escritura. Antes del surgimiento de los blogs, como que los escritores se encontraban con la imposibilidad de publicar sus obras porque había que imprimirlas, publicarlas, conseguir. En cambio, el blog es algo automático, hay muchas cosas muy buenas, hay muchas cosas muy malas, como todo, pero bueno, es una instancia muy interesante de dar a conocer lo que la propia escritura de cada autor.